Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en un webinar de Sochinep. Antes de partir con nuestro webinar, vamos a hacer algunos avisos de utilidad pública. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro webinar más allá del CPAP, terapias alternativas en apnea del sueño pediátrico, con dos grandes invitadas y dos grandes neumólogas pediátricas de Latinoamérica, que son la doctora Andrea Parra y la doctora Sonia Restrepo. Así que tengo el gusto de compartir con ellas dos hoy día este webinar y espero que tengan muchas preguntas y comentarios para hacerlas partícipe de esta charla. Me quedo un poquito pegado, espérenme un segundo. Y con respecto a nuevos avisos, recordarles que tenemos nueva imagen de nuestra nueva página de Sochinep, que la hace más interactiva, más amigable, para que puedan descargar artículos, la revista, formar parte de nuestras comisiones y de nuestras actividades extraprogramáticas, no solo la reunión clínica, sino que los webinars y también los conversatorios para padres, que es una de las nuevas ideas que hemos instaurado este año. Recordarles nuevamente que este y todos los webinars de Sochinep están acreditando horas académicas. Ahora que tenemos que recertificar nuestras especialidades, es una excelente instancia y oportunidad para tener una certificación. Recordar también que en la reunión mensual de julio, va a ser el 2 de julio a las 13 horas, esta llamada sin salida y que van a exponer la doctora Meneses y la doctora Ramírez del Hospital San Juan de Dios. Recordemos que la modalidad es online, ojalá escribirse con tiempo para que después no tengan problemas con la llegada del link el mismo día o minutos antes de la charla. Les recordamos también que ya está partiendo nuestro e-learning de este año que se llama Mocosos, que cuenta con el auspicio del laboratorio TEBA Chile y que tiene distintos temas que en realidad están enfocados tanto al pediatra, al médico general, como al especialista. Vamos a incluir los tipos de todos, causas de todos, los síntomas respiratorios asociados a la exposición a tabaco, a la contaminación y otros factores en los que influyen las enfermedades respiratorias recurrentes en nuestros niños. Recordando de nuevo nuestros conversatorios para padres que han tenido bastante llegada, bastante éxito, ya llevamos 3 hechos y nuestro próximo conversatorio para padres es el 15 de julio. El expositor es nuestro director, el kinesiólogo Rodrigo Torres, y es sobre la técnica inhalatoria, cómo hacerse bien los puff. Muchas veces tenemos pacientes que no responden bien a tratamiento y no es que no sean adherentes a tratamiento, sino que solo no hay una técnica correcta inhalatoria. Les recuerdo también que hay un concurso para las comisiones de Sochinep, que la comisión que tenga más actividad realice sus reuniones mensuales, ojalá publique un pequeño artículo o video educativo para la página web o haga actividad con la comunidad, deben quedar registradas en fotos, en videos y subir a la página web y las redes sociales para seguir acumulando puntos y hacer una publicación idealmente o participar de un e-learning semestral. Todos estos puntos califican para elegir a la comisión más participativa y puede ganar un premio de 700.000 pesos que lo distribuyen de la mejor forma que ellos estimen conveniente. Y las bases están ahí en el QR. Recordando ya se nos acerca el segundo semestre y tenemos que recordar nuestro congreso de neumología pediátrica que hacemos todos los años. Es el 22 al 24 de octubre del 2026 con temas importantes como la vía aérea, el asma, la neumonía, la fibrosis quística, la rehabilitación respiratoria y sueño, por supuesto, con grandes invitados internacionales como el doctor Dirk Sherman, el doctor Ethan Kerem, especialista en fibrosis quística, y el kinesiólogo Mario Donaldo, que nos acompaña desde España para hablar sobre rehabilitación. Y las inscripciones rebajadas son hasta cierta fecha, así que aprovechenla y no se queden fuera.
Recordar también que tenemos nuestro concurso científico durante este congreso. El primer lugar de nuestro congreso puede obtener un premio para asistir, pasajes y alojamiento para el Congreso de RS 2027 en Milán. Ahí están las bases y el envío de los trabajos. El inicio es desde mayo y cierra el 30 de agosto. Y bueno, ya terminando con las comunicaciones de Sochinep, doy paso a la excelente charla que nos van a dar la doctora Andrea Parra y la doctora Sonia Restrepo. Las dejo con ustedes. Buenas noches para todos. Hoy agradecemos esta invitación que recibimos de Sochinet, la doctora Sonia Restrepo y yo, en representación de la Asociación Colombia Pediátrica de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Nos complace mucho estar acá en este conversatorio que se titula Más allá del CPAP, terapias alternativas en apnea del sueño pediátrica. Estas son nuestras afiliaciones y Sonia y yo somos unas grandes apasionadas de la medicina del sueño y también hacemos parte de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño de Colombia, de ACMES. Y bueno, vamos a disfrutar este espacio conversando y disfrutando de este tema. Sonia, ¿qué nos querés contar inicialmente de lo que ha pasado con medicina del sueño y con apnea obstructiva y con terapias adicionales? Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, André, por la presentación. Pues como bien lo dijiste, para nosotras es un gusto porque trabajamos en este campo y creo que dentro de todo lo que se ha escrito en los últimos años respecto a apnea obstructiva de sueño, pues podemos encontrar cómo en esta base de datos indexada, pues solamente con el término de apnea obstructiva de sueño en los últimos 25 años existen casi 4.000 artículos que hacen referencia a este tema, pero también vemos en la medida que se sabe más del tema que las opciones terapéuticas se han quedado un poco cortas para solamente irnos al tema quirúrgico en la resolución de esta condición por la medida quirúrgica. Por esta razón, pues en los últimos años se han venido publicando una gran cantidad de artículos que hacen referencia no solamente a la apnea obstructiva de sueño pediátrica, sino aquella que persiste después del manejo quirúrgico y a la cual también debe brindársele tratamiento por los condicionantes que tiene en la edad pediátrica. Y por otro lado, el auge de las terapias no CPAP también vienen en camino. Entonces, fíjense ustedes, no solamente son las terapias que son de tipo quirúrgico y no quirúrgico las que están aquí para resolver. Pero yo creo, André, que antes de continuar debemos definir de qué se trata este tópico que vamos a tratar en esta noche. Claro que sí, vamos a tener como cuatro ejes principales. Queremos en el primer eje que hablemos un poquito de qué es realmente esa apnea residual y por qué importa tanto. En el eje número dos, identificar algunos factores de riesgo adicionales o la necesidad de identificar con premura esta enfermedad residual. En el eje 3 es empezar a hablar de medicina de precisión en apnea del sueño, sobre todo con fenotipos. Y en el eje 4 por último, ya les vamos a hacer un abordaje de ese algoritmo terapéutico que creemos que sea la indicación más allá del CPAP en nuestros niños. Y aquí les quiero contar inicialmente qué es lo que pasa con apnea residual y por qué importa. Y hay unas grandes discusiones en la literatura de entender cuando realmente hablamos de apnea residual. Y como hay tanta discrepancia en la literatura, posiblemente la prevalencia de una apnea residual posterior a una intervención quirúrgica en nuestros niños puede ir desde el 18 hasta el 85%. Y eso hace que, sin embargo, miremos en globalidad que incluso nuestros niños sanos puede el 50% persistir con apnea incluso después de una adenoamigdalectomía y ser pacientes que no tenían ninguna comorbilidad. Pero cuando ya lo desglosamos en grupos más de riesgo, por ejemplo, los adolescentes obesos tienen más riesgo, 7 veces más de quedar con síntomas persistentes. Y en el grupo de los niños con Down,
pueden haber reportes tan bajos como de un 43%, pero tan altos incluso como de un 82 a 89% de condiciones residuales. ¿Qué pasa en las discusiones que te decía Sonia de la literatura? Y es que nos muestran en la siguiente diapositiva cómo esos IAH son variables para determinar apnea residual. Globalmente, ¿qué ha pasado con este término? Que por ahora tenemos o pacientes con IAHs mayores de uno que persisten, digamos, sintomáticos, o aquellos niños que son mayores de 5 el índice y pueden estar asintomáticos. ¿Qué empieza a ser importante? Que puede que el umbral mayor de uno sea un umbral más de investigación, pero cuando empezamos a ver índices residuales mayores de 5 o mayores de 10, pues posiblemente hay más asociación con repercusiones neurocognitivas y cardiovasculares. Entonces, la importancia de siempre detectar qué pasa con un paciente después de una intervención es fundamental por todos los riesgos asociados a persistir con apnea del sueño después de tratamientos. Nos demuestra en la siguiente diapositiva cómo en la globalidad nuestros niños tienen muchos efectos neurocognitivos, cardiovasculares, en conducta y desarrollo y metabólicos. E incluso en el siguiente estudio también vemos cómo estos son los globales que siempre sabíamos, pero incluso también hay enfermedades endocrinológicas, incluso compromisos oculares, gastrointestinales y ahora incluso en adultos riesgo de enfermedades y malignidad solo por persistir con trastornos y apnea obstructiva que condicionan alteraciones endoteliales diferentes, metabólicas diferentes y cardiovasculares diferentes, siendo un factor de riesgo global para nuestros niños y para el ser humano en general. Pero quisiera preguntarte, Sony, porque también esto es muy complejo, ¿sí? Porque no todos los niños se comportan igual. Y yo siento que el riesgo o hay veces el fracaso dado por la sola intervención quirúrgica está dado porque esto tiene una fisiopatología un poquito más compleja. Entonces, ¿qué se ha identificado que sean como factores de riesgo adicionales para esta condición? Entonces, lo primero que quiero decir y que estoy totalmente de acuerdo es que uno siempre hace una intervención, debe evaluar el siguiente paso, porque la condición puede estar nuevamente presente o persistir en el tiempo y por eso es importantísimo evaluar el antes y el después y siempre poder tener como una herramienta estructurada para evaluar cada uno de los síntomas y sobre todo poder evaluar la comorbilidad. Entonces, en esto se han basado o tenemos afortunadamente una gran cantidad de datos en la literatura que provienen de estos dos estudios grandísimos. Uno que ha sido liderado en inicios por la doctora Carol Marcus en el Hospital de Niños de Filadelfia, que fue el CHAT Study, de donde tuvimos una gran cantidad de información. Se obtuvo el grupo control, que fueron aquellos niños y padres que no aceptaron el manejo quirúrgico y donde se pudo observar las consecuencias de la apnea obstructiva no tratada. Entonces, de ahí tenemos un gran estudio que nos dio información y donde se han hecho posteriormente nuevos análisis o reanálisis de la información que previamente ya se tenía y dentro de la cual pues hemos tenido una gran cantidad de información para la toma de estas decisiones. Pero además también se ha encontrado que existe niños que aunque no tenían el condicionante de tener apnea obstructiva de sueño como tal desde el punto de vista polisomnográfico, se beneficiaban de la terapia quirúrgica para mejorar ciertos desenlaces como el de tipo específicamente neurocognitivo, es desde el punto de vista del comportamiento y del desempeño escolar, y es el estudio PASS Trial. Dentro de este, pues se ha reunido una gran cantidad de hospitales liderado por el Hospital de Niños de Cincinnati y donde también se quiso evaluar cómo la intervención quirúrgica podía favorecer los desenlaces en aquellos niños que tenían apnea obstructiva de sueño leve o que tenían lo que se denominaba como tal ronquido
pero que ya se sabe hoy en día que no es tan simple y que nos puede hablar o que nos pueden dar razón de esto. Tenemos entonces de ahí ese volumen de información que nos da, aporta datos y dentro de la apnea obstructiva de sueño persistente, pues tenemos que ya se sabe que existen factores que son condicionantes para que persista después de la terapia quirúrgica. Uno son los factores de tipo genéticos que no solamente se limitan a comorbilidad genética compleja, o sea, más allá de tener una alteración craneofacial, sino que tengamos una alteración genética que condicione o tenga repercusión directamente sobre el sistema nervioso central, que tengamos las alteraciones de tipo anatómico y morfológico como son las craneofaciales y de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante una a una de ellas, las enfermedades de tipo neuromuscular, la presencia de obesidad, que no solamente si aparece en la adolescencia, sino desde muy temprano en la edad va a condicionar que cualquiera de los desenlaces falle con diferentes opciones terapéuticas. Y un punto muy importante y en el que nos vamos a detener a hablar acá son los determinantes sociales en la salud, porque ya sabemos que hoy en día estos condicionantes de persistencia no impactan de la misma manera a los niños que tienen diferentes estratos socioeconómicos, sino además cuando tenemos determinantes que están limitados por el sitio donde viven o la localización geográfica. Entonces, cuando se habla de factores predictores en esta corte o en este estudio inicialmente que se planteó, pues se han encontrado que entre más tarde se trate la apnea obstructiva durante la infancia, pues vamos a tener un condicionante de mayor persistencia, si es de sexo masculino, si hay obesidad antes del tratamiento, si existe comorbilidad como asma y rinitis, si tenemos una enfermedad o una apnea obstructiva que esté catalogada como severa con un IAH mayor a 10 eventos por hora, si tenemos bajo un tamaño de las amígdalas pequeños, o sea, tenemos un score menor de 2 y ojo acá, no son candidatas quirúrgicas, pero aunque condicionan algo de limitación al flujo aéreo, van a hacer que persista más allá después del tratamiento quirúrgico. Aquellos que tienen un score alto de Mallampati, los que tienen micrognatia, y por otro lado, aquellos que han sido llevados a procedimientos como la tonsilectomía parcial. Entonces aquí tenemos estos condicionantes que se encontraron en la literatura, pero posteriormente se hizo una revisión sistemática con metaanálisis de un grupo muy importante que tomó en cuenta una gran cantidad de publicaciones. Este es el flowchart que usaron para esta publicación y después de haber identificado cerca de 2.557 estudios, fíjense acá cómo se fueron sacando, no cumplieron los criterios suficientes para estar dentro de esta publicación y finalmente se quedaron con 35 publicaciones. Dentro de estas publicaciones, pues se encontraron que albergaban los datos de 497.000 niños. Del 37% aproximadamente eran estudios que venían de Asia, el 48,6% venían de América y el 14,3% de estudios realizados en Europa. ¿Y qué se encontró? Que la hipertrofia amigdalina con un riesgo relativo de 3,5, pues es un factor de riesgo de persistencia de la apnea obstructiva de sueño para pacientes que tuvieran después del condicionante quirúrgico la hipertrofia adenoidea, las infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior cuando estaban presentes al momento o antes del diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, la obesidad, la historia familiar de apnea y fíjense ustedes acá cómo la etnicidad de raza blanca se convertía en un factor protector. Esto es importante tenerlo acá como dentro de las disparidades que se presentan en la atención para apnea obstructiva de sueño, porque cuando tenemos niños que están sobre todo o pertenecientes a la raza negra, sabemos que esta disparidad aumenta la probabilidad de tener apnea obstructiva y que persista después del tratamiento quirúrgico casi 6 veces cuando es de raza negra. También cuando viven en vecindarios que tengan cerca contaminación ambiental o desventajas, ya sea no solamente de tipo de contaminantes, sino también de desventajas de tipo de exposición a violencia
violencia o exposición a otros tipos de material que se tienen combustión cerca de la casa. Y por otro lado, aquellos que tienen un entorno un físico con factores de riesgo, también pues va a ser 3 veces mayor este riesgo. Pero también existen unas brechas de diagnóstico que se han identificado entre la población pediátrica y adulta que se han encontrado, se han englobado de este nuevo concepto que se ha denominado o de que engloba la parte de toxicidad financiera o toda la carga de la enfermedad. Y sabemos que aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño en la edad pediátrica que persiste, no solamente afecta a las familias dentro de la calidad de vida para su desempeño, sino también los padres están muy preocupados por la pérdida de días del colegio, las pérdidas de días del trabajo, el alto tratamiento de los costos y por otro lado, las dificultades que tienen frente al ahorro para atender estas enfermedades. Entonces, como mostramos acá, André, pues no solamente es un solo concepto del tratamiento sobre una zona anatómica, sino es una gran cantidad de condicionantes que van a hacer que esta entidad persistente en el tiempo pues vaya a alterar la calidad de vida no solamente de los pacientes, sino también de las familias. Y por esto, ¿tú creerías o has encontrado que todos los niños se van a tratar igual o qué deberíamos hacer nosotros para el abordaje? Imagínate que ahí, claro que hay muchas cosas de las que decías que me llaman la atención. Por ejemplo, esto de impacto familiar, de impacto social, de costos, porque es entender esta condición más allá. Y en lo que me preguntabas, sí es muy importante entender los fenotipos. Porque pasa muchas veces, e incluso lo hemos discutido en diferentes escenarios, que por ejemplo tú tienes un niño con un índice de apnea-hipopnea de 15 severo, pero resulta que no es lo mismo ese niño con un índice de 15 que sea obeso, que tenga algún tipo de compromiso en su vía aérea superior o que tenga micrognatia. Entonces empieza a aparecer una clasificación de fenotipos en apnea del sueño y ahí, entendiendo ese fenotipo, es que empezamos a hablar de la verdadera medicina de precisión. Y es así como siempre, aunque hay fenotipos mixtos, claro está, siempre tendremos que posicionarnos frente a un paciente si pudiéramos clasificarlo, uno, en el grupo de compromiso de enfermedad de vía aérea, o si no tiene eso, sino que tiene es un fenotipo de apnea con obesidad, o lo que tiene es un fenotipo de apnea con anomalía craneofacial o con enfermedad neuromuscular. Y cada uno tiene una manifestación clínica diferente e incluso una manifestación polisomnográfica diferente. Entonces, por ejemplo, en vía aérea superior, en la siguiente diapositiva, vemos cómo en vía aérea superior es lo que estamos más acostumbrados a ver, que es esa hipertrofia adenoamigdalina, pero también, como les decía Sonia, hay otros factores asociados a vía aérea superior, sobre todo, por ejemplo, la rinitis o alteraciones en vía aérea superior, sobre todo a nivel nasal, y cómo esos polisomnogramas muestran índices de ronquido aumentados y un índice de apnea alto. Pero el fenotipo con obesidad tiene ciertas particularidades porque aunque entendemos que hay una connotación diferente de vía aérea, una distribución de grasa cervical y abdominal diferente, empezamos a ver que es un subgrupo donde el IAH también es muy elevado, pero es un grupo en el que hay que tener mucho cuidado con la hipoxemia y, ¿por qué no?, con algunas veces con la hipoventilación. Todo el grupo de neuromuscular tiene muchos componentes diversos en su manifestación clínica de enfermedad y puede cursar incluso con apneas centrales y con apneas obstructivas. Y la debilidad muscular y las condiciones alteradas en su caja torácica pueden predisponerlo mucho a la hipoventilación y viene un grupo muy de riesgo y es
¿qué pasa con nuestros niños menores de 2 años? Que pueden hacer parte de fenotipos mixtos y tener diferentes manifestaciones, pero que también hay que pensarlo en asociado a su higiene de sueño, su sueño inquieto, sus episodios que están alternando entre eventos centrales y obstructivos, y es un grupo donde hay que fijarnos mucho en la hipoxemia. Empezar a precisar estos fenotipos nos permite ahondar un poquito más en cómo establecer los tratamientos. Entonces, mira ahí en las siguientes para que veamos los ejemplos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con anomalías craneofaciales posiblemente hace parte de múltiples síndromes genéticos asociados y cómo cada uno de esos síndromes genéticos tiene unas particularidades en vía aérea. El componente neuromuscular, que siempre estamos digamos como condicionados a verlos en hipotonía o no, también el Chiari es una manifestación importante que comparte apnea central, hipoventilación. Y en el grupo, devuélvete un poquito, Sony, eso. En todo el componente de obesidad neuromuscular o de vía aérea superior, todas estas condiciones genéticas es lo que hablamos de esos fenotipos mixtos, que habrá que entender cada uno en sus particularidades y que cuando entendamos cada uno en sus particularidades, podremos direccionar mejor los tratamientos. ¿Qué pasa adicional? Y es que hay que entender que fuera de eso, fuera de que hay un fenotipo, hay un endotipo fisiológico. Y el endotipo fisiológico hace parte de lo que vemos como tal en las manifestaciones polisomnográficas, que hacen parte de estas cuatro alteraciones que las vamos a ver en un modelo propuesto. Puedes darle la siguiente para que veamos que hay un grupo de pacientes que siempre, digamos que va a tener, dale la siguiente, un, un grupo que tiene colapsabilidad anatómica. Entonces, ese grupo se llama un grupo de aumento en la presión crítica y es un grupo que nosotros vemos con mucho componente obstructivo y que cuando analizamos la clínica de ese paciente y tratamos de entenderla en su fenotipo, tiene una vía aérea más estrecha, tiene hipertrofia de noamigdalina, tiene alguna alteración anatómica que está condicionando obstrucción, por lo cual esa presión crítica de cierre es mayor. Pero hay un grupo particular que es el de umbral de microdespertares más sensibles. Se despierta más fácil ante pequeños cambios respiratorios. Y ese umbral bajo hace que cada vez que me despierto, interrumpo como tal la activación muscular y eso también favorece la obstrucción. ¿Qué les pasa mucho? Muy ligado a ese es el del control ventilatorio inestable o el del loop gain aumentado, que le pasa mucho a nuestros niños prematuros, displásicos, incluso al síndrome de Down, donde la respuesta ventilatoria es exagerada a los cambios de CO2 y eso genera mucha inestabilidad ventilatoria y oscilatoria que los lleva a apneas centrales y también obstructivas. O que la respuesta muscular sea insuficiente, como vemos en todos nuestros niños neuromusculares, donde esa capacidad del músculo dilatador faríngeo para mantenerse permeable durante el sueño, pues es insuficiente, claramente favorece al colapso. Entender fenotipos y endotipos nos permite ver si clasificándolos adecuadamente y trabajando en medicina de precisión, nosotros pudiéramos tener un algoritmo terapéutico, más allá de que los operemos de amígdalas y adenoides a todos y de que cuando fracase eso, los llevemos a CPAP. Entonces, ¿qué pudiera ser la propuesta más allá del CPAP, Sony? ¿O cómo hablamos de un CPAP de un modelo más integral? Así es, André, pues afortunadamente creo que en los últimos 3 años, esto en realidad es muy nuevo en medicina de sueño pediátrico, se ha enfocado no solamente en la medicina centrada en el paciente, tenerlo como el pilar de la ejecución de las diferentes alternativas terapéuticas, sino que vamos a pasar de una atención que va a estar
integral, centrada en las necesidades como tal del paciente y que vamos a tener una gran cantidad de condicionantes para este enfoque multidimensional. Entonces vamos a ir de ese modelo tradicional que nosotros teníamos como vamos a hacerle a todos los pacientes lo mismo, todos van a ir a la misma estrategia, sino que a partir de este modelo más integral, pues vamos a tener en cuenta, por un lado, las indicaciones de los tratamientos, sobre todo aquellos que van a ir dirigidos específicamente, como bien lo mencionabas anteriormente, a los endotipos y a los fenotipos de presentación. Por otro lado, las preferencias que también tiene el paciente, y es que antes no se tenía en cuenta esto, y en nuestro país, por lo menos de los que nosotros a veces tenemos que atender a cada pacientes que no solamente viven en el área rural, sino también urbana, en ocasiones no tienen acceso a todas las herramientas o dispositivos que nosotros quisiéramos. Así que no solamente vamos a tener en cuenta las preferencias, lo que van a estar asequible para los pacientes, los recursos que vamos a tener hoy en día disponibles idealmente para telemonitoreo, y esto después de pandemia ha tenido un auge enorme, no solamente para el seguimiento, sino también para poder hacer ajustes en tiempo real en las terapias que implementamos en los pacientes. Y por otro lado, pues ya tener en cuenta no solamente en este enfoque la sola presencia de apnea obstructiva de sueño, sino también todas las comorbilidades relacionadas, integrándolas para poder brindar la mejor atención. Entonces, de ese modelo convencional al integral, vamos a pasar al modelo centrado al paciente, poder aplicar múltiples terapias en el mismo momento de la intervención, hacer una terapéutica netamente personalizada a cada uno de nuestros niños y poder implementar la terapia multimodal y una monitorización continua que nos lleve a unos desenlaces tempranos de corrección de la apnea obstructiva de sueño. Entonces, dentro de ese algoritmo que se ha planteado escalonado, pues tenemos varias estrategias y estas cuales nos podrías mencionar, Andrea. Ahí lo que decía es muy importante de terapia multimodal, ¿sí? De que muchas intervenciones posiblemente podamos hacerlas al mismo tiempo. La primera, siempre vamos a hablar de reducir la carga anatómica y ahí está lo que ya hemos hablado ampliamente de la cirugía de amígdalas y adenoides como un pilar fundamental, pero empiezan a aparecer otras entidades quirúrgicas que podrían ayudar a nuestros pacientes, como incluso cirugías de la lengua o de la amígdala lingual, buscando que haya algún tipo de obstrucción, independiente de las limitaciones latinoamericanas que hay veces tengamos para la exploración. Ojalá siempre pudiéramos tener en este compromiso exploración idealmente con DICE, o sea, con endoscopias con sueño inducido, pero si no con nasofibro que nos permitan entender dónde hay colapsos multinivel o dónde hay otros tipos de obstrucciones que puedan ser intervenidas quirúrgicamente. Pero también aquí se amplía un panorama muy importante y es el apoyo que empezamos a recibir medicina del sueño de ortopedia maxilar, ortodoncia o medicina dental del sueño, porque ahora se discute mucho que hay un subgrupo de niños que puedan ser llevados a expansión rápida maxilar o avances mandibulares y también algún grupo, aunque eso está más validado para los adultos, las terapias posicionales. Entonces, mira, en expansión rápida maxilar, lo que pasa con nuestros pacientes, y es que hay un grupo que tiene una indicación característica y es aquel que les vemos un maxilar que tiene una deficiencia transversal, que es lo que se describe como maxilar constricto. Aquellos niños incluso con mordida cruzada hay que empezar a evaluarlos en la consulta. El paladar ojival también es importante o cualquier evidencia de compresión maxilar puede que sean cosas que nos condicionan apneas residuales y que la intervención vaya más allá de un CPAP y que la intervención sea por este lado. Y que incluso en el último Tax de ATS del 2024 dice que cualquier niño que tenga alteraciones craneofaciales puede que esto sea un recurso a utilizar. ¿Qué se busca con la expansión maxilar? Que aumente el ancho de ese maxilar y mejore como tal el volumen de la vía aérea nasal y facilite una respiración más eficiente.
que es importante que todas estas alteraciones hay que reconocerlas temprano, Sony, porque resulta que para tiempos de intervención solo tenemos cuando no se haya cerrado como tal la sutura palatina. O sea que los tiempos de realización de todas estas intervenciones van máximo hasta los 12 o 13 años. Ya después de ahí no podemos hacer ninguna como impacto ideal y se habla de una ventana ideal de intervención de los 6 a los 10 años. Comparativamente, los estudios han mostrado cómo expansión maxilar o avances mandibulares puedan ser las estrategias, pero incluso se habla con resultados más favorables a favor de la intervención cuando usted incluso decide combinar, eh, cuando trabaja en avances mandibulares también tiene buena respuesta, pero cuando trabaja en estrategias combinadas tiene mejores resultados. Que haga eh, como tal expansión y que haga también avance. Yo les quiero contar, digamos, como que en este proceso yo trabajo, igual Sony también en su ciudad y yo acá en Medellín, Colombia, trabajo con una odontóloga especialista en medicina del sueño, la doctora Natalia Colorado, y tenemos un caso muy exitoso de una niña que claramente necesitaba ser intervenida por ortodoncia, por medicina dental del sueño y por ortopedia maxilar y cómo esto tuvo impacto en los cambios polisomnográficos, en el IAH de esa paciente e incluso claramente en las alteraciones, digamos, anatómicas y la mejoría anatómica tan notoria que tuvo. Entonces, son estrategias que cada vez nos damos más la oportunidad de evaluarlas y actuar con nuestros pacientes de esta forma. Y quería contarte lo de terapia posicional, que aunque es más fuerte en los adultos, y hay diferentes dispositivos, hay unos que emiten alarma, que para nuestros niños, digamos, no es tan útil que tengan como alarma que fragmente el sueño, pero sí hay prendas con almohadillas integradas que tienen formas vibratorias que cambian de posición a nuestros niños e incluso, debo ser honesta, muchas veces, e incluso cosas que vi también en Estados Unidos, en Boston, por ejemplo, que yo decía, ¿qué pasa? Pero incluso pelotas de ping-pong que puedan utilizarse como un dispositivo casero básico que termine generando una alerta cuando el paciente adquiera una posición diferente, puede hacer indicación de esas terapias posicionales como una alternativa no invasiva en algunos niños donde su condición está dependiendo mucho del supino. ¿Qué hay de trabajos? Es que puede que los estimados puntuales de mejoría con terapia posicional no son tan fuertes como en los adultos, pero hay ahora evidencia en nuestros niños con síndrome de Down. Esto es un trabajo muy bonito del 2023 de 165 niños con síndrome de Down, donde solo tenerlos en terapia posicional pudo impactar en que el 48% de ese subgrupo de niños, solo con cambios posicionales y durmiendo en lateral, esos niños pudieran pasar de índices de moderado a severo, incluso a leves. Claro, tiene sentido porque el supino para ellos en una condición de vía aérea con mayor hipotonía, pues claramente los lleva más al colapso, pero también son estrategias que van más allá del CPAP. Y dentro del algoritmo, Sony, también nos mostrabas cómo hay un segundo paso escalonado y es que pudiéramos o que hay ahora en estudios de reducir la carga metabólica de nuestros niños. Bueno, yo creo que dentro de los pasos para abordar la apnea de sueño residual, la reducción de la carga metabólica es algo de lo más novedoso de innovación que tenemos para el abordaje de la apnea obstructiva de sueño residual, y es porque antes se consideraba que poner a perder peso a los niños era algo muy complejo, que uno debería implementar otro tipo de estrategias, pero ya se sabe que esos depósitos de grasa que no solamente están dados a nivel de alrededor del cuello, sino también la diferente composición de la grasa y el depósito, ya sea alrededor del abdomen o dentro de la grasa abdominal
abdominal, pues se han propuesto no solamente estrategias para perder peso con una intervención nutricional, la actividad física, sino que existen dos herramientas que están postuladas o que van a ser un futuro para adolescentes. Ya hemos tenido en nuestro país niños con apnea obstructiva de sueño en edad de adolescentes que van a cirugía bariátrica en un intento para mejorar ese componente metabólico o de obesidad mórbida de estos niños. Deben ser casos muy elegidos, evaluados en una clínica integral de cirugía bariátrica con los diferentes componentes y no se deja de primera alternativa, sino en una instancia mucho mayor. Pero han aparecido durante los últimos años los agonistas GLP-1 y de los agonistas GLP-1 quise traer algo de información, es porque si ustedes se fijan acá, la gran cantidad de publicaciones que han surgido desde los últimos 5 años y sobre todo el año pasado fue el pico de publicaciones donde se produjo casi el 12% de toda la literatura disponible. Los GLP-1 son análogos del receptor del péptido like del glucagón y tiene unas funciones no solamente que se habían postulado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, sino que hoy en día se sabe que además condicionan características para reducción de peso. Y lo que se sabe hoy en día es que no solamente hacen cuando se utilizan en pacientes adultos, lógicamente, todavía no tenemos evidencia, pero sabemos que ya hay estudios en fase 3 que se están cursando en el mundo con este objetivo, es que aparte de disminuir el peso, disminuyen el riesgo cardiovascular, disminuyen el índice de apnea y hipopnea, disminuyen aún más la carga hipóxica relacionada como un evento deleterio de los desenlaces de apnea obstructiva de sueño y han favorecido no solamente que exista el control metabólico, sino además la reducción de peso. A mí me parece importante no solamente mostrar este tipo de evidencia, sino que también uno de ellos, que es tirzepatide, que tiene una función dual, ya se sabe dentro de sus desenlaces en un subgrupo, una cohorte que se analizó posteriormente, básicamente con el desenlace para apnea obstructiva de sueño, pudo demostrar no solamente el control de los índices, sino además de los desenlaces de tipo no solamente metabólico, sino también cardiovascular. Así que, André, el panorama está hasta ahora creciendo, no tenemos la literatura en niños, pero se está construyendo y seguramente en un futuro, que no sé qué tan lejano estará, podemos tenerlos o podrá ser una alternativa de uso en niños mayores, por lo menos en adolescentes. Así que en este algoritmo escalonado, ¿cuál sería el paso 3? Mejorar la función muscular es muy importante. Un grupo de pacientes donde también podamos ofrecer terapias miofuncionales, reeducación orofaringea y, ¿por qué no?, estimulación del nervio hipogloso. En cuanto a la terapia miofuncional, esto es todo un programa estructurado. Hay fonoaudiólogas también especialistas en medicina del sueño para esto, donde cuentan ustedes en su país, nosotros, un grupo, pues, digamos, muy integral en medicina del sueño que trabaja con diferentes ejercicios dirigidos a muchos, a la lengua, a los labios, incluso al paladar, a los músculos periorales y a toda la parte de coordinación de la respiración nasal que mejore toda esa función neuromuscular. Hay un subgrupo de niños, devuelvo te muy previamente, donde tenemos como más indicación. Y ese grupo de niños, puedes devolverte, está dado por el grupo de niños que tengan apnea leve, ¿sí? No es tanto para el grupo de severos, sino entre leve y moderado y que ya usted haya logrado determinar en su evaluación clínica que haya un fenotipo neuromuscular asociado o hipotonías asociadas o persista con respiración oral a través del tiempo. Que se ha visto mucho que es una terapia muy útil siempre y cuando también usted combine las estrategias, lo que hablábamos de muy multimodal, cómo usted pudo llevar a cirugía a su paciente, pero después de las intervenciones, por ejemplo, de expansiones maxilares, pueda ofrecerle este recurso o incluso no ir más allá del CPAP, sino concomitantemente con el CPAP. Qué bueno que también trabajemos en cómo fortalecer la función neuromuscular de todos estos músculos que necesitamos para disminuir la obstrucción.
Y ahí tengo también un grupo de una fonoaudióloga, foniatra y audióloga que se especializó en mi ciudad en trastornos respiratorios del sueño en Brasil y trabaja activamente en un centro médico de especialistas donde nos apoya con con todas las terapias miofuncionales y el seguimiento de nuestros pacientes en niños Down, en niños sin comorbilidades y cómo esto ha impactado en ese índice de apneas leves y también incluso hemos logrado impactar en los índices de desaturación de esos pacientes. Y con respecto, y pues con múltiples estrategias y múltiples ejercicios, que claramente hay una cosa muy importante y es que esto es útil siempre y cuando un paciente lo pueda sostener. Y las mayores tasas de éxito en la literatura hablan si un paciente es capaz de sostener esta terapia miofuncional más de 3 meses. Entonces, como siempre hemos dicho, ir al gimnasio se necesita, es ir todos los días. Y lo otro que hay planteado en la literatura, que aunque estaba ya descrito para pacientes adolescentes, sobre todo mayores de 10 kilos o en síndrome de Down, estaría la estimulación del nervio hipoglósico. Y aquí les quiero traer incluso este caso clínico que sale hace poco en Pediatrics del grupo de Boston, de mis profesores en Boston, donde se arriesgaron a tener estimulación del nervio hipogloso en pacientes más pequeños, en pacientes de 4, de 3 años, que antes no estaba contemplado por cómo se contemplaba el tamaño de los dispositivos y todo. Pero miren que este caso exitoso demostró cómo un niño con Down que empezó con apneas severas, que fue, y esto es lo que nos pasa en el día a día a todos, fue llevado a adenoamigdalectomía, supraglotoplastia, persistía la enfermedad. Según reintervención, reducción de base de lengua, tampoco. Empezamos todo el entrenamiento del CPAP, intolerancia persistente. Dice y empiezan a mostrar que ya no había adenoides residuales, no habían amígdalas residuales, no había amígdala lingual, seguía existiendo colapso predominante, incluso de base de lengua, ya había sido corregido. Entonces decidieron implantar y cómo esto empieza a mostrar reducción de más del 40% de los índices. Entonces, es una terapia, en nuestro país no está disponible, no sé si ustedes en Chile la tengan disponible, pero digamos que con tasas de éxito importantes en la literatura reportada, sobre todo para el subgrupo de síndrome de Down, que también puede ser contemplable. Y por último, vendrán los tratamientos escalonados, Sony, dirigidos a todo lo que es soporte respiratorio o opciones de rescate, que aunque aquí está el CPAP y el BiPAP y que hace parte de todo un proceso de entrenamiento de un grupo multidisciplinario, también sé que caemos siempre en la necesidad de ponerles oxígeno. ¿Qué hay de datos de oxígeno? Bueno, para oxígenos yo creo que también debemos enfocarnos un poquito de la edad y es una alternativa de manejo que tiene una controversia enorme cada vez que nos enfrentamos a poner oxígeno suplementario. No solamente existe la controversia por los efectos sobre la hipoventilación, sino también por los efectos que puedan suceder en diferentes alturas sobre el nivel del mar, pero a mí me pareció importante porque nosotros en los niños más pequeños que tienen apnea obstructiva, que no se adaptan, que no son candidatos quirúrgicos, no se adaptan a terapia con presión positiva, pues existe este reporte, no solamente el grupo de Cincinnati que lo ha planteado en un grupo pequeño de niños que estén muy seleccionados, que tienen una disminución relativa de los índices a nivel polisomnográfica sin mejorar del todo la obstrucción y se ha planteado, eso sí, como una medida mientras espera uno el manejo quirúrgico. ¿Qué es esto? No lo podemos dejar como una alternativa, André, definitiva para tratar la apnea obstructiva de sueño. Solamente un grupo pequeñito de pacientes que va a esperar el momento quirúrgico o que tenemos que hacer una medida que está en espera de poder hacer otra intervención antes de poderla postular. Tiene una gran cantidad de debates, existen pocos reportes. Nosotros a la altura de Bogotá seguramente la estamos implementando, pero en niños que no tienen tanto componente obstructivo, más bien del loop gain aumentado.
a nivel de nuestra altura y podría ser condicionada como una opción de tratamiento. Perfecto. Entonces, de mensajes claves queremos de todo esto que se lleven que si hay un subgrupo de pacientes que de hecho el porcentaje no es despreciable, que tienen apneas persistentes, que definirlas ha sido difícil en la literatura, pero que pueda ser condicionado en un grupo de pacientes donde se haga polisomnograma de control entre las 6, 8 semanas o los 3 meses, como es más corriente de los americanos, y encuentren un IAH residual mayor de 1 y un paciente que persista con síntomas. O encuentren índices más altos, incluso en pacientes asintomáticos, pero que esos índices altos empiecen a hablar de componentes moderados o severos que tienen mucha repercusión y que hay que reintervenir o buscarle otras estrategias de manejo. Y lo otro, el segundo mensaje clave que queremos dejar acá es que la apnea obstructiva de sueño persistente en niños es multifactorial. Por lo general, son niños que se acompañan de alguna comorbilidad, que tienen varios fenotipos de presentación, que tienen dentro de su estructura fisiopatológica algún endotipo predominante y que pueda ser brindado de tratamiento. Tenemos que abordarlos como un todo y poder armar todas las piezas del rompecabezas. Y independiente de las limitaciones que tengamos como países latinoamericanos, sea en la realización de un polisomnograma o en la exploración endoscópica de la vía aérea con sueño inducido, como él dice, siempre tendremos que tener muy presente que la historia clínica detallada, los estudios también simplificados y poder detectar hipoxemia en nuestros pacientes, la exploración simplemente con nasofibro nos permiten empezar a comprender niveles de obstrucción que tenemos siempre que buscar en nuestros pacientes. Y como cuarto mensaje clave, que existen diversos tratamientos. Recordar siempre que la opción, aunque la primera línea es quirúrgica, los tratamientos son de tipo quirúrgico y no quirúrgico para poder brindar no solamente al paciente, sino a sus familias, disminuir la carga de la enfermedad para poder traer más bienestar al grupo familiar. Y por último, toda esta charla estuvo enfocada a que tengamos uno, enfoques multidisciplinarios, intervenciones multimodales, pero sobre todo que logremos definir fenotipos y endotipos, que empecemos a hablar de medicina personalizada, porque esta es la única forma en la que logramos estrategias más eficaces para nuestros pacientes. Y miren cómo en ese definir los endotipos, pues si fuera anatómico, si voy a cirugías o a dispositivos orales, pero si lo que tengo es más neuromuscular, tengo que ir es a terapia miofuncional o a estimulación. Si lo que tengo es umbrales respiratorios bajos, pues de pronto sí necesito soporte, sí necesito ferulizar la vía aérea, pero de pronto el oxígeno también me estabilice ese loop gain o algunos estudios como en farmacoterapia adicionales. Si lo que tengo es controles ventilatorios inestables, también necesitaré equipos de soporte o si lo que tengo es más compromiso posicional, pues las terapias posicionales sean una herramienta para nuestros pacientes. Recuerden siempre que esto es un compromiso y una intervención muy multidisciplinaria. Medicina del sueño no trabaja sola. Somos neumólogos, neurólogos, otorrinos, todo lo que hablamos de medicina dental del sueño, de fonoaudiología, trabajando en equipo por la salud de nuestros pacientes. Así es, Sandra. Yo creo que hoy hemos hecho un recorrido a través desde el diagnóstico, el abordaje y poder dar el mejor enfoque para estos pacientes que requieren un tratamiento pronto, temprano, para evitar las consecuencias de la apnea obstructiva persistente no tratada. Muchísimas gracias a todos por su atención. Estamos disponibles para contestar preguntas o resolver dudas si existen. Muchísimas gracias. Y gracias a la doctora Natalia y a la doctora Gema y a toda la junta directiva de Socinet por permitir estos espacios académicos. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias, Andrea, por esta excelente presentación.
Bueno, ustedes saben que no es mi expertise el sueño, yo me dedico más a ver fibrosis quística, obviamente asma, que es la patología más predominante en nuestra especialidad, y neuromusculares, que sí podría estar relacionado con el sueño, pero se agradece esta charla de una forma tan didáctica de dos personas que se dedican a esto, cada una en una región importante de su país. Y bueno, es un gusto siempre compartir con ustedes. Entre medio tuvimos el impasse que no sé si se le descargó la batería o la señal, pero perdimos a la Andreita entre medio. Así que voy a hacerte las preguntas, Sonia, y por Claro supuesto que los respectivos mientras para que avancemos. Después del CPAP, hemos hablado del tratamiento quirúrgico, pero sería bueno contar acerca de estas terapias médicas antiinflamatorias. sí, claro que sí, Gema, no hicimos tanto énfasis, pero ya existe literatura que lo soporta. En los niños, de hecho, que tienen apnea de sueño residual leve, o sea, con un índice menor de 5, de tipo obstructivo, se benefician no solamente del empleo de esteroides nasales, sino que además también la combinación con Montelukast. El tema con Montelukast siempre causa un poco de debate, la pregunta de muchas personas. Algunos niños pueden presentar pesadillas, pero preferimos brindar la opción inicial con el esteroide nasal y si persiste la sintomatología, pues adicionar posteriormente montelukast o un antileucotrieno. Perfecto, sí, eso ya se viene trabajando hace mucho tiempo. De las pocas cosas que sé de sueño y que aplico son el uso de Montelukast asociado al corticoide nasal. ¿Qué barreras han encontrado ustedes en el inicio de la terapia con presión positiva? Bueno, el inicio de la terapia con presión positiva siempre es un reto en las clínicas de sueño. Muchas veces no solamente nos enfrentamos a las creencias o a los diferentes mitos que se tiene respecto al uso del equipo. Tenemos barreras que son también de tipo cultural, barreras de tipo físico, o sea, las que se presentan con la máscara cuando se adhiere las zonas de presión. Y hemos encontrado que en los niños, sobre todo los que están por encima de los 6 años, existen barreras propias de los niños que ya estamos indagando para poder construir como evidencia y documentos al respecto. Entonces uno podría decir que no solamente es el componente de creencias, mitos respecto a esto, sino otros son las barreras físicas y otro componente que últimamente pues hemos encontrado es que muchos padres también en nuestro país pues tienen dificultad para en ocasiones acceder a la terapia. O sea, los trámites administrativos que no son del todo tan fácil hacen que de pronto la diligencia que se tenga que realizar también se constituya en una barrera para la aplicación. Para esto, pues, hay soluciones, hay programas educativos en donde sensibilizamos no solamente al niño, sino también a la familia, a los cuidadores cercanos en el uso de los equipos y de la terapia como tal. ¿Y tienen cobertura en los sistemas de salud colombianos para el uso de CPAP? Sí, señora, en nuestro sistema de salud, pues los equipos y todos los consumibles alrededor de la terapia con presión positiva son suministrados, ya sea, aquí tenemos dos tipos de sistema, uno que es como tal el sistema público y otro que es el sistema contributivo o yo creo que sería como el privado en Chile, y los dos tienen dentro de su esquema de coberturas la terapia con presión positiva, no solamente para niños, sino también para adultos. Perfecto. Nosotros tenemos un tremendo programa de ventilación domiciliaria, invasiva y no invasiva, pero yo creo que nuestra gran falencia es no tener una gran cobertura para el CPAP, que quizás además es mucho más frecuente. Entonces ahí vienen un poquito los juegos de las coberturas, de conseguirse los equipos, de arrendar o de comprar según sus posibilidades, apoyos municipales, etcétera. Y en la parte privada efectivamente es un poco más fácil porque el paciente tiene que gastar de su bolsillo y tiene cierta cobertura algunas cosas, pero siempre es importante saber la experiencia local de nuestros
países más cercanos en realidad. Así, nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con colegas, por lo menos en México también se tiene que hacer de esta manera, tienen que adquirir los equipos las familias. En Venezuela, cuando hemos también compartido con colegas venezolanos, el sistema no tiene cubrimiento sobre este tipo de equipos. Y en Perú creo que se cubre una parte y la otra también tiene que ser adquirida por parte de los pacientes. Así que yo creo que las barreras que nosotros encontramos acá, pues aunque tengan los equipos, las otras sí son universales para toda la población infantil. Súper. Con respecto a mí me generó mucha curiosidad porque además es como un tema en boga actualmente el uso de los GLP-1. Pero Sí. desconozco si hay algunos autorizados en niños o que podamos utilizar. En niños grandes habitualmente funcionan como adultos, pero en niños más pequeños, obesos. No, la literatura de hecho todavía, por decirlo así, la regulación como tal no está abierta todavía etiqueta para niños menores, pues para la población pediátrica, o sea, los menores de 18 años, pero sí sé que están en este momento llevándose a cabo estudios de fase 3 que incluyen población pediátrica desde los 8 años de edad. Entonces, inicialmente el objetivo inicial para estos grupos era el estudio en obesidad, control cardiometabólico y todas las variables de desenlace, sobre todo que estaban relacionados con el perfil metabólico sanguíneo. Pero a raíz de los estudios que se han encontrado en adultos, se ha abierto una posibilidad que uno de los desenlaces sea enfáticamente para apnea obstructiva de sueño. Por eso quisimos, cuando estábamos haciendo y preparando la conferencia, dijimos, bueno, esto en realidad va a ser un tópico que yo creo que más temprano que tarde va a llegar como una posibilidad de una herramienta de manejo en estos niños. Absolutamente, porque además, como digo yo, aparte de estar en boga, lamentablemente, Chile ahora se convirtió en el número uno en obesidad infantil. Entonces, un tema muy importante para nosotros también y, por supuesto, como ustedes mencionaron, es la población que quizás tiene más riesgo por sí sola de tener apneas del sueño. Así es, sí, señora. Tenemos otra pregunta, Sonia. El promedio de duración de la terapia del CPAP en horas o en mediciones de adherencia, ¿cuál debiera ser antes de pensar que falló la terapia o que tenemos que pensar en una estrategia más allá del CPAP, como titulaba este webinar? Sí, entonces es muy importante esta pregunta. Primero que todo, nosotros todavía seguimos llevándonos, nos regimos con los parámetros aceptados por la Academia Americana de Sueño que nos hablan de 4 horas, más del 70% de las noches en las tarjetas de lectura que bajamos de los equipos. Y el promedio de que diríamos cuánto dura un niño con CPAP, me diría que corresponde a, dependiendo cuál es el tipo de trastorno primario, la comorbilidad que acompañó a la apnea obstructiva de sueño. Si es una enfermedad neuromuscular, yo te diría, Gema, bueno, esto va a acompañarlo muy seguramente el resto de su vida, pero si tenemos un niño que logra, que es por obesidad, que logra el control de peso, que estamos justo empezando la terapia con presión positiva en ese pico de crecimiento que está entre los 6 y los 9 años, hemos encontrado que entre 2 a 3 años es el promedio de uso de la terapia con presión positiva. También es importante volverlos a retamizar y volver a hacer estudios periódicos para ver si ya sale la necesidad de la terapia y presentar cualquiera de las otras opciones que mostramos el día de hoy. Y a propósito de esto que comenta, esta es una curiosidad mía personal. Cuando ustedes controlan hacer estudios, polisomnografía o estudios ya estando en tratamiento? Bueno, es importantísimo verlo ahí. Nosotros muchas veces en el seguimiento, antes del primer año, no, si el niño se ha adaptado de forma adecuada, tenemos una tarjeta de lectura con un IH residual que no impacta, que está corregido, no tiene síntomas. La verdad es que uno no debería estar preocupado por hacer un estudio de control porque estaría controlado desde lo de lo clínico y desde el gold standard, que sería la tarjeta. Pero en aquellos niños que de pronto tienen dificultades para la adaptación, que vemos una tarjeta que a pesar de los ajustes que tenemos que realizar incrementos de presión, tenemos que ajustar con mentonera, cambiar el dispositivo de máscara, mejor dicho, buscar
otro tipo de herramientas y a pesar de esto la sintomatología es muy persistente, nuevamente llevamos a un estudio de control. Pero ese estudio de control, pues aquí yo no sé si en Chile también tienen el mismo problema que en ocasiones el estudio no está disponible inmediatamente, sino que hay una lista de espera bastante importante y tenemos que tamizarlos, pues en la medida de lo posible después del primer año de uso o en aquellos que tenemos dificultades para la adaptación al equipo después del primer año para hacer un estudio de control. De hecho, en los niños que bajan de peso más del 20% decimos, bueno, la grasa, por eso decíamos, ojalá pudiéramos saber si está por fuera del abdomen o dentro del abdomen, que sabemos que tiene más riesgo o menor riesgo de hacerlo. Efectivamente, bueno, hay ciertas limitaciones en algunos centros más que en otros. Los hospitales grandes, sobre todo en Santiago, habitualmente tienen la mayoría centro de sueño o el estudio de sueño completo. También es más fácil hacer la revisión de vía aérea, la fibrobroncoscopía, pero ya en los sectores más alejados a veces no hay o hay uno solo que es para varias regiones y ciudades y por supuesto la lista de espera se va acumulando, como lamentablemente tenemos a veces estas limitaciones, pero yo creo que parte de estas limitaciones igual nos impulsan a todos, cada uno en nuestra área, a ir mejorando ciertas condiciones, ciertas situaciones y por supuesto el conversarlo y compartir con colegas hace que también vayamos tomando nuevas estrategias y nuevas ideas. No, buenísimo. De hecho, también lo que hemos postulado y esto de los nuevos estudios en estos modelos de atención centrada en el paciente es tamizar también, Gemma, de repente con cuestionarios. Nosotros hemos validado PSQ, el de calidad de vida, OSA 18, para saber, bueno, empiezan la terapia, mucha gente piensa que las familias se abruman, pero en realidad hemos visto que la calidad de vida mejora después del uso de terapia porque hay otras esferas más allá del comportamiento que también mejoran el desempeño. Sí, no, y es muy importante, o sea, cuando muchas mamás reportan que su hijo ya tiene mayor concentración, que le va mejor en el colegio, que no anda cansado, no, es fundamental y por supuesto desde lo acústico, no escuchar ese terrible ronquido que molestaba y no dejaba dormir a nadie. Como yo les digo, de repente el CPAP es casi un ruido blanco porque es un ruido constante que no molesta y que puede dejar descansar a todos los miembros de la familia. Sí, los niños con craneosinostosis que a veces quieren ir a, bueno, a tener actividades fuera de casa, siempre lo llevan, quieren estar con él y ha sido una experiencia en realidad muy bonita porque uno pensaría que encuentra más barreras, pero en realidad la gente cada vez la disponibilidad de información disminuye la ansiedad y la angustia y la incertidumbre frente al uso. Exactamente. Bueno, por ahora no hay más preguntas, Sonia. Les quiero No, agradecer eh, su tiempo, su generosidad y por supuesto su expertise para compartir sus conocimientos. Así que no, mil gracias. invitadas también a nuestro congreso si es que pueden viajar en octubre y no sé si van a Solanep también para que nos veamos ahí en esa instancia. Y el 2028 les toca a Chile, así que ahí las estaremos invitando también. Muchísimas gracias, nosotras encantadas. De verdad que compartir experiencias entre países hermanos hace que el conocimiento sea universal y yo creo que compartir experiencias también es muy enriquecedor. Para nosotras, de verdad, todo un honor, un verdadero orgullo poder estar acá hoy con ustedes y también las puertas abiertas en nuestro país, todos los eventos que tengamos. Ojalá podamos acompañarlos. Muchas gracias. Y bueno, para los que se hayan conectado más tarde, como contaba antes de que nos conectáramos a Sonia, es la hora del taco habitualmente en Santiago de Chile. Así que les aviso que probablemente en 1 o 2 semanas más ya va a estar este webinar completo en nuestro canal de YouTube de Sochine. Así que los dejo cordialmente invitados a verlos completos y actualizarse o repetirlos si quedaron con gusto poco. Muchas gracias, Sonia. Que tengas muy buenas noches y bueno, después me despido en forma personal de Andrea, que espero que esté bien. Sí, ya me está conectado. Muchas gracias.